cultura es todo lo que el hombre hace. Desde el punto de vista etimológico de la palabra cultura, pues es cultivo, ¿no? Pero también son los saberes, la conducta, el folclore, las costumbres que los pueblos tienen para y que es fundamental para comunicarse, ¿sí? Eso entendemos por cultura. Listo. Entonces, para mí, cultura es lo que adquirimos con el transcurso nuestra experiencia, lo que adquirimos en nuestros trabajos cotidianos, y sobre todo para mí es aquellas enseñanzas y aquellos relatos que tenemos de nuestros abuelos y de nuestros padres. Ya. La cultura. Para mí la cultura es un concepto que abarca muchas cosas. Por ejemplo, va desde el pensamiento, el arte, la religión y las costumbres de un pueblo. La cultura es lo que representa y lo que diferencia a cada pueblo, a cada conjunto de poblaciones, y es lo que diferencia una región de otra, regiones, países, estados. Buenas noches. La cultura abarca todos los modos de actuar de los seres humanos, su forma de relacionarse, sus costumbres, eso es cultura. La cultura la entiendo como las creencias, saberes, costumbres que maneja un grupo social o una sociedad como tal. Para mí política es aquella persona que aspira a gobernar una sociedad. ¿Para qué? Para, para trabajar para ella, para una mejor convivencia, para que tengan una mejor convivencia, para llegar a trabajar sobre todo para que tengan lo que buscamos todos, y aportarles que tengan un buen trabajo, una buena salud y una educación, que es lo que más necesitamos en este momento. La política para mí es una ideología o una ciencia, se puede decir que es una ciencia que lo que hace es encargarse de darle el poder a unos representantes para que nos gobiernen y nos organicen como Estado. Eso para mí en sí es la política. La palabra política tiene dos formas de comprenderse. La política como el arte de gobernar y la política como aquella ciencia que le permite a las personas y a los pueblos planificar y organizar la vida del Estado, entendiendo que el Estado somos todas las personas organizadas como producto de la razón, que requerimos la presencia de alguien que nos organice. En este caso es el político que accede y llega al poder, y que a través de una constitución política pues mira cómo genera políticas públicas para el beneficio de toda la ciudadanía. En este caso, esa política es gobernar de manera planificada, gobernar de manera planeada, siempre pretendiendo buscar el bien común, ese bien común que los griegos tanto explicaban en sus teorías del Estado, en caso de Platón y Aristóteles. Hoy en día la política se ha convertido en algo diferente, el arte de gobernar, a veces para el beneficio propio, como sucede en Colombia, ¿no? Con los diferentes problemas que tenemos a nivel de corrupción. La política es un lineamiento a seguir. Política la entiendo como la administración del poder regido en un grupo pequeño de personas
que buscan el bien de la sociedad. Cultura política son valores, creencias para crear un proceso político, para darle movimiento a un país y crear normas de crecimientos políticos en general, y siempre lo que yo digo, mantener una estabilidad, sobre todo pues económica en todo sentido, unas buenas relaciones con otros países, y para mí eso es cultura política, encierra todo eso. La cultura política pues ya es como es la idea y los comportamientos que tiene una de las poblaciones con respecto a la política. De ahí nacen pues todas esas ideologías como lo son el capitalismo, el socialismo, el comunismo. Entonces, relacionando el término de cultura con política, la cultura política es esas costumbres o esos modos de actuar de los humanos, pero enfocados a su manera de gobierno o de relación de gobierno para que funcione como una comunidad. La cultura política viene siendo esas costumbres o creencias que este grupo de personas manejan dentro de la política como tal. Influye la cultura política. La cultura política para mí influye que nuestros políticos deben de tener unos valores que encierran en todo sentido honestidad, sensibilidad, y llegar a una democracia para nuestro país con una honestidad, sobre todo para el pueblo, a los ciudadanos cumplirles, porque eso es lo que vemos hoy en día, que no nos cumplen. Vemos una mano de mentirosos, no decirles deshonestos, pero sí desviando recursos. Entonces trabajar sobre todo en eso, y se dediquen más a cambiar esta política que vemos nosotros tan mala desde atrás, que no piensan sino solo en ellos y no en el pueblo. Entonces para mí influye mucho, porque vemos mucho negativismo desde que no se concentran en el pueblo sino en lo personal. Para mí es eso. Y cómo influye o cómo afecta la cultura política en nuestro entorno. Pues cada país tiene como su identidad y se caracteriza por algo con respecto a la política. Digamos, por ejemplo, en nuestro país podemos decir que esa cultura política es lo que hace que Colombia esté categorizada de que es moderadamente democrático, ya que algo que resalta de nuestra cultura política es todo lo que es la corrupción, la famosa mermelada y todo esto esos dineros debajo de cuerda que se manejan, hace que la gente desconfíe de todas las instituciones gubernamentales, por la misma gente que votamos y que ponemos allá arriba, también desconfiemos en últimas instancias, y eso es lo que nos afecta a nosotros, la cultura política nos afecta en nuestro entorno. ¿De qué manera influye en el entorno la cultura política? De muchas maneras, ya que existe en la historia de la humanidad, existen
muchas culturas políticas dependiendo pues de la religión, dependiendo del lugar, dependiendo del país, lugar o país. Cada uno tiene su cultura política y esa influye directamente en cómo las personas viven, cómo las personas se educan, cómo las personas se desarrollan, hasta cómo las personas mueren. Eso para mí es cómo influye la cultura política en el entorno. Y influye de una manera muy particular en Colombia porque si bien las acciones pueden ser buenas, también pueden ser malas, y creo que es ahí donde afecta bastante la cultura política en nuestro país, porque se puede ver que se prende más lo malo que lo bueno en nuestros políticos. Entonces la cultura de no ir a trabajar y cobrar esas horas que no se trabaja y cosas así hacen que pues la gente vaya asumiendo eso como normal cuando no es así. Lo que se tendría que hacer es mejorar esa cultura para que sean acciones y creencias de buena fe, centrándose en el significado de la política, que es actuar para el bien de la sociedad. Tras esto, lastimosamente se evidencia un factor común en las respuestas de los entrevistados al contestar la pregunta ¿cómo creen que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Ellos manifiestan que lamentablemente en nuestra sociedad nos acostumbramos a vivir en medio de una cultura política de corrupción, ya que es el pan nuestro de cada día en los medios de comunicación. Algunos casos de corrupción más sonados tenemos el escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht por pagar soborno, el estadio Guillermo Plaza de Neiva que se desplomó por peculado, la EPS Salud Code por desvíos de dinero a la salud, el desfalco de Interbolsa y Agroingreso Seguro. Estos son casos de corrupción que desangran el erario público, el cual está constituido principalmente de todos nuestros impuestos. En conclusión, considero que la cultura está basada en las normas, creencias, costumbres e ideas que se traspasan de generación en generación, el cual identifica a las personas y a una sociedad. Finalmente, aprovecho la realización de este video para hacer una invitación extensa a todos mis compañeros para que reflexionemos y pensemos muy bien cómo elegir a nuestros gobernantes. Tal vez con esa buena elección, con ese buen voto podamos cambiar esta mala cultura política que nos agobia, ya que como colombianos merecemos tener un cambio político y social. Muchas gracias. Quienes habla, Andrés Mauricio Calderón Núñez, estudiante del curso Cultura Política, UNAR 2017.